Ramos, estudiante de piano de la Universidad Nacional de Colombia, Conservatorio de Música. Y en esta entrevista, Juan Pablo, queremos conocer tu perspectiva como intérprete con respecto a la puesta en escena o al tocar en público desde diferentes aristas o diferentes puntos de vista. Queremos conocer cómo percibes tú el escenario como espacio, cómo es para ti también ese momento de entrar en contacto con el público y como instrumentista, cuáles son tus preferencias al momento de la puesta en escena. Entonces vamos a realizar una serie de preguntas para conocer un poco más tu perspectiva con respecto a eso. Entonces inicialmente quisiéramos saber en qué auditorios has tocado en los últimos 2 años. Bueno, primeramente buenos días a todos, gracias a la maestra por la invitación a esta charla. Sí, en estos 2 años dentro del conservatorio he tocado en los auditorios, ¿no? Tales como el Lola Prost, el Guillermo Briolguín y bueno, hay uno que es el 231, pero no recuerdo su nombre. Son auditorios que pues a mi percepción me han gustado, ¿sí? Sobre todo por la acústica y los pianos que tienen allí. Ok. ¿Y fuera de la universidad, en qué otros espacios has estado? Sí, fuera de la universidad he estado en el Teatro Compensar de la Avenida 68, que es un gran auditorio que pues de todos me ha llamado más la atención porque su acústica es muy llamativa, ¿no? Entonces, y además el sonido que uno puede generar a través del instrumento. Otro auditorio que he tocado es en Pianísimo, en Medellín, el año pasado, sí, en el Camilo Torres, ¿sí? Es un gran, pues, tiene un gran acústico, ¿no? De hecho, es mucho más grande y tiene, pues, de por sí un buen piano también, entonces yo creo que esto me ha enriquecido mucho, ¿sí? Ok, entonces por lo que percibo, al momento de llegar a un auditorio, que esa pregunta le tenía un poco después, pero la podemos abordar de una vez, sí. Influye mucho también el instrumento, ¿no? Claro, sí, porque sobre todo, por ejemplo, hay pianos que pueden estar más pesados y debido a esto, pues la sala tiene que adecuarse también a ello, ¿no? Porque pues es muy diferente tocar en un piano vertical que en uno de gran concierto y sobre todo en teatros mucho más grandes, como por dar ejemplos en el Carnegie Hall de Nueva York, que es un monumental teatro en donde han pasado los grandes famosos desde el siglo XVIII hasta nuestros días. O sea que digamos que en los espacios en los que has estado, en los auditorios en los que has estado, has notado que hay una buena concordancia entre las características del auditorio y el instrumento que tiene. Sí, efectivamente, sí señor. Ah, bueno, bien. Bueno, Juan Pablo, conectando todo esto que hemos venido hablando, nos gustaría saber en qué grado sientes tú que puedes sentirte afectado en tu nivel de interpretación estando encima de una tarima o en un escenario. O en otras palabras, si tienes algún grado de miedo escénico. Cuéntanos cómo es eso para ti. Maestra, sí, esto yo creo que pues a todo músico y a todo el mundo nos da nervios, ¿no? Y yo creo que es una de las herramientas más importantes porque, claro, ¿qué tal uno subirse a una tarima y no tener nervios? Pues no se siente el arte, ¿sí? En mi caso, sí he sentido mucho miedo. Una vez que toqué para un ente gubernamental, pues no me habían dicho. Me dijeron, quiero que toques digamos, pongamos un ejemplo, Ángel Guniverti, ¿sí? Entonces, claro, yo ensayé el piano y cuando de repente me estaba firmando el gobernador de ese entonces. Okay. Entonces, claro, yo comencé a tocar y las manos las tenía muy frías, muy heladas, y habían pasajes en donde me tocaba controlar de manera tranquila, pero siempre sí fue
mucho el miedo que sentí, mi corazón casi se salió, Ok. se salía, porque claro, al tener un gobernador de talla importante de esta categoría, entonces como que uno se destabiliza un poco, ¿sí? Claro, O sea, no me habían descrito un día antes qué es lo que iba a pasar. entiendo. Entonces digamos que ese miedo escénico se da más dependiendo como de la envergadura del evento dentro del que estés Ujú. considerado pues para tocar. Y no solamente el evento, también influye en las obras que uno puede tocar. Como en el ¿Sí? nivel de dificultad. Exacto. Ok. Sí, porque por ejemplo yo he visto pianistas y famosos que han estado tocando grandes obras y en pasajes por X o Y motivo se equivocan en una nota, pero claro, ahí lo más importante, y aquí la invitación a todos los músicos, que improvisen, ¿sí? Que improvisen porque esto hace que el evento siga, porque si tú paras de inmediato, pues claro, hay público que no va a saber de música, pero el que ya sabe de música, eso lo va a notar, ¿sí? Claro. Vale, y pienso que esta pregunta también va orientada un poco a que muchas veces, bueno, las personas que vemos tenemos el mal hábito de estar pendientes como de la respuesta de los demás. Sí. Entonces, digamos, si estoy, bueno, en el piano no se da tanto, pero si tengo chance como de mirar hacia el público y notar que la gente está como distraída, que no está poniendo atención, o que me está mirando como raro, como que uno dice, ay, Dios mío, empieza a pensar que quién sabe ellos qué estarán pensando. Okay. Entonces, digamos que ahí la pregunta es, ¿cómo puedes percibir las reacciones que tienen los oyentes durante tu interpretación? Sí, muchas veces me ha pasado que cuando estoy tocando algo que les llega o algo que sí, como que les motive, aplaudan en medio de la obra, ¿sí? Okay. Sí me ha pasado. Incluso en el tercer movimiento de la sonata de Mozart, número 11, estaba tocando, no recuerdo qué pasaje es, pero recuerdo tanto que la mayoría del público se puso de pie. Wow. Sí, eso, pues, cuando yo terminé, me lo estaban diciendo, aunque esto no me impidió para seguir tocando. O sea, yo dije, wow, les gustó. Claro. Sí, entonces yo creo que fue una reacción muy fuerte, muy fuerte. Claro. ¿Y cuando se pusieron de pie en el momento, tú alcanzaste a notarlo? Claro, por los aplausos. Ok. Por los aplausos y batían las manos así, y muchas veces las cámaras las colocaban hacia arriba. Ok. Eso es muy bonito. Vale. Bueno, Juan Pablo, y las siguientes preguntas apuntan un poco más a conocer tus preferencias como instrumentista. Listo. Entonces, la primera es si puedes diferenciar los pianos por el tacto. Claro que sí. Sí, yo en este caso pues puedo detectar qué tan pesado es el piano, ¿sí? Y sobre todo porque en cada tecla su peso es, pues se le puede poner, ya sea, pues, o sea, es que eso depende del gusto del pianista, ¿no? Hay pianistas que lo prefieren muy liviano, otros pianistas que lo prefieren más pesado. A mí me gusta más pesado. ¿Por qué? Porque a ti te puede dar control en los pianísimos y en el momento hacia fortísimos. Eso es lo que a mí se me facilita, ¿no? Ok. Igual me imagino que tienes que generar como una adaptabilidad pues con el instrumento que encuentres, ¿no? Claro, si sí, llegas a uno donde es súper liviano el teclado, pues... me toca adaptarme okay. a ciertas cosas, ¿no? Vale. ¿Qué prefieres al momento de subir a un escenario? ¿Estar como solista o tocar en grupo? ¿En cuáles, si has tenido como esas oportunidades de estar absolutamente solo como acompañante o dentro de una agrupación más grande? ¿En cuál te has sentido más cómodo? ¿Cuál prefieres? Bueno, yo creo que con esta pregunta se puede abarcar todo, porque yo soy una de las personas o sea, no soy de esos pianistas que dicen, no, es que yo prefiero tocar solo porque se me facilita y no me gusta tocar con orquesta. No, yo prefiero tocar de varias formas
Pero claro, Ajá. yo me siento muy cómodo tocando como sea, solo, en grupo eh, y como acompañante también. Eso te iba a preguntar, eso es como una faceta que has experimentado recientemente, ¿verdad? Ujú, sí, claro. Sí, incluso desde el ámbito popular, ¿sí? Ok, Porque pues al yo tocar música tropical, pues todo el mundo ensambla claro, ¿no? Uno le dan su parte y te dicen, no, nos vemos tal día para ensamblar, para ok, ensayar. Entonces, y claro, de acuerdo también a las personas, a la actitud de la gente, claro, porque muchas personas pueden ir un poco egocéntricas que otras, entonces eso también eh, me genera pues más comodidad. ok. ¿Sí? ¿Y sientes que el tipo de repertorio influye en también en esa comodidad o no de estar en el escenario? Sí, claro, de acuerdo, porque claro, cuando tú tocas de manera solista, tú mismo es el que dirige cómo va a ser el programa, ¿sí? Ujú. Es por ello que incluso en el tempo de cada pieza, ¿sí? Mientras que cuando tú tocas, ya sea con grupo o, no, o con orquesta, pues ya eso depende del director. Y, porque claro, cuando es con sinfónica, el director dice, no, vamos a tocarlo a tal tempo. Entonces, a uno como pianista le tienen que sugerir todo eso para tenerlo en cuenta. Ok, entonces a este punto tú has tocado solo, Ujú. creo que has tocado a cuatro manos También, sí. y a ocho, Y si a no 8 estoy manos, mal. sí. Y has tocado, ¿qué más? ¿Como en grupos de cámara He o qué otras tocado, agrupaciones? he tocado eh, dueto de cámara, ¿sí? Ajá, Piano y violín. He ajá, tocado también con la orquesta de la policía. ajá. Y pues como habíamos dicho antes, en el ámbito popular, ya en agrupaciones mucho más tropicales, ¿no? Ah, ok. Sí. Orquesta de la policía, orquesta sinfónica. Sinfónica, sí. Ok, Sí, 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 sí. vale. Bueno, y la otra es si has desarrollado pues como ese gusto por estar en el escenario y sientes una vocación por interpretar para el público. Si Sí, disfrutas esto, pues. sí, mira que yo suelo ser muy, digamos, me gusta disfrutar de lo que hago, ¿sí? En cuanto a los escenarios, porque pues eh, no me siento como obligado, ¿sí? Ok. En hacerlo, ya que esto me genera, digamos, mucha paz, ¿no? Tranquilidad y sobre todo es una de las cosas que me gusta hacer, ¿sí? Entonces, han habido casos en donde por pandemia, por cosas del destino, Ujú. me ha tocado hacer recitales virtuales. Y pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo porque, claro, ya uno teniendo el público enfrente, ya uno puede inclusive. Yo he hecho eventos en donde les he explicado lo que voy a tocarle al público, ¿sí? Ok, como didáctico de alguna manera. Exacto, sí, porque en muchas ocasiones hay pianistas en donde lo aplauden, se sientan, pero no hablan nada, ¿sí? Ujú. Entonces yo pienso que un recital didáctico sí genera más atención, ¿sí? Ok, es cierto. O al menos sentir ese saludo desde el artista, ya hay como una Claro, conexión, no usted allá y yo acá, sino que ya hay una intención de comunicarte como persona y como artista con el público. claro, y sobre todo, por ejemplo, hay pianistas que son muy, muy introvertidos, que son muy Ujú. tímidos, que ellos saludan así con la cabeza y ya, mientras que nosotros como pianistas muy extrovertidos, muy alegres, solemos saludar y así el público pues está mucho más en contacto con el artista, ¿sí? Y Vale, eso también genera más tranquilidad, pienso yo. ok. Estábamos conversando y me comentabas que a veces te has encontrado con cosas inesperadas como por ejemplo los cambios de afinación en los instrumentos pues, en diferentes auditorios. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, yo creo que es una de las cosas que a todo mundo y como músico nos puede pasar, ¿sí? Que en días anteriores uno prueba el piano y está en su estándar normal, que es 440, y justamente en la presentación o en el recital ya ha cambiado un poco.
Entonces, primeramente, a mí, en lo personal, me genera como inquietud. Ujú. Y sobre todo porque, claro, ya uno está acostumbrado a esa afinación que, pues, es mucho más fácil que el oído pueda percibir, ¿sí? Entonces, claro, al cambiar eso, pues va a ser muy difícil de uno concentrarse en cada obra y de cada compositor, ¿sí? Ok, Es más, han habido casos en donde el técnico no llega a tiempo, ¿sí? ok. Entonces, yo creo que antes del evento, pues el afinador tiene que estar en contacto con el pianista y previamente decirle, bueno, cómo quieres que él se lo afine? ¿A 440, 432 o 442, que eso es lo más mínimo que se puede visualizar? ¿Sí? Ok.